Cada tarde, a la salida de la escuela, un grupo de niños iba a jugar al jardín de un gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros, pero un día el gigante regresó luego de un largo viaje. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacen aquí?, surgió con voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada. «Este jardín es mío, es mi jardín», gritó el gigante. «Y todo el mundo debe entender esto y no dejaré que nadie se meta a jugar en mi jardín». Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía «Prohibida la entrada bajo pena de ley». Era un gigante egoísta. Los niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba lleno de polvo. Estaba lleno de pedruscos y no les gustó. «Qué dichosos éramos allí en el jardín del gigante», decía uno a otro. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. «No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar acá», se decía el gigante egoísta, cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco. «Espero que pronto cambie el tiempo», se decía. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero al jardín del gigante nunca llegó. «Es un gigante demasiado egoísta», decían los árboles frutales. De esta manera el jardín del gigante quedó siempre sumido en el invierno. Una mañana el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. «Qué bueno, parece que al fin llegó la primavera», dijo el gigante. Y se asomó a su ventana. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y se balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solamente en un rincón el invierno persistía. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un pequeño. Pero era tan pequeñito que no lograba alcanzar las ramas del árbol y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. Sube a mí», gritaba el árbol al pequeño, pero este no alcanzaba sus ramas. El gigante se sintió descorazonado y se dijo a sí mismo: «¡Cuán egoísta he sido!», exclamó. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños». Estaba de veras arrepentido el gigante por lo que había hecho. Bajó entonces las escaleras rápidamente y cuando abrió la puerta de su casa todos los niños que estaban jugando en su jardín lo vieron y se esparcieron aterrorizados. Y el invierno volvió inmediatamente al jardín. El gigante no hizo caso de esto, se acercó por detrás de aquel pequeñito, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, al ver que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente a jugar en su jardín y con ellos la primavera regresó a ese jardín. «Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos», les dijo el gigante. Hasta el mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos podían ver al gigante jugando con los niños en su jardín. Y estuvieron allí todo el día, y al llegar a la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. Y él dijo: «¿Pero dónde está aquel pequeñito? Ese niño que subía al árbol del rincón». El gigante lo quería más que a los otros porque el pequeñito le había dado un beso. «No lo sabemos», respondieron todos los niños. «Se marchó solo». «Díganle que vuelva mañana», dijo el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían nada acerca de él, nunca lo habían visto, y era la primera vez que lo habían visto en el jardín. Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar con el gigante, pero él añoraba volver a ver a este pequeñito. «¿Cómo me gustaría volver a verle?», se decía. Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar,
pero sentado en un enorme sillón miraba cómo los niños jugaban y admiraban su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», se decía el gigante, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que sus flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, volvió a mirar por la ventana y no podía creer lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas, todas las ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo por las escaleras, entró al jardín, pero cuando llegó junto al niño, el rostro del gigante se enrojeció de ira y le dijo: «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño, mi pequeño?», porque vio que en la palma de las manos del niño había huellas de clavos y también había huellas de clavos en sus piececitos. «¿Pero quién se atrevió a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo para tomar mi espada y matarlo». «No», le respondió el niño, «no, estas son las heridas de amor». El gigante lo miró sorprendido y dijo: «¿Quién eres tú, mi pequeño amigo?», preguntó el gigante. Y un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el paraíso». Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir y estaba entero, cubierto de flores blancas. Frutos del egoísmo y del desprendimiento, mis amigos. Si hasta ahora no te has dado cuenta, todo pecado es en realidad egoísmo. Todo pecado es ceder a algo que tú deseas o que tú quieres, que tú sientes que te sirve en ese momento. Y a eso se le llama egoísmo. Es una tendencia completamente natural de los humanos, arraigada en lo profundo de sus espíritus. Pero estamos llamados a seguir los pasos de Jesús, a vivir nuestras vidas como Él lo hizo, venciendo el pecado de egoísmo. Por eso dice el apóstol, debemos vivir de tal manera que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. Ser egoístas en lugar de negar ese pecado cuando somos tentados nos hace extremadamente infelices. Ya el apóstol Santiago hizo referencia a ello cuando él mencionó: «Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». ¿Cómo librarnos de tan grotesco pecado como es el egoísmo? Nuestro Señor Jesucristo dijo puntualmente: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este es un gran consejo para el camino, para la vida, para la eternidad. En estas simples palabras poderosas, Jesús nos da la llave del cielo y también a la naturaleza divina. Jesús dice aquí que si anhelamos seguirlo, debemos tomar nuestra propia cruz, es decir, muerte a nuestra voluntad con sus inclinaciones pecaminosas en todas las situaciones. Y hay que hacerlo diariamente, no una o dos o tres veces, no a veces, no cuando yo siento o cuando es mi turno, sino todo el tiempo. Esta es la forma en que Cristo vivió su vida cada día, así es como nosotros debemos vivirla. Cuando renunciamos a nuestra vida por Dios, nuestras propias opiniones, deseos, las tendencias pecaminosas en nuestra carne, obtenemos la vida más gratificante y feliz y satisfactoria posible aquí en la tierra, mientras participamos de la naturaleza divina. Mis amigos, Jesús llevó a cabo el mayor acto de abnegación en la cruz. Este no solo ha sido el mayor acto de amor que ha existido, sino también el más grande acto de negación a ser egoísta. Cuando supo que su muerte se acercaba y de la forma en la que escogió servir a Dios y nunca a sí mismo, Él se dijo, y Él oró: «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Eso es morir a sí mismo, es un acto de negación al egoísmo. Como seres humanos, nosotros debemos seguir estos pasos de Jesús. Jesús pasó por medio de todo tipo de situación en las cuales fue tentado en igual manera que nosotros, pero Él venció sobre todas y cada una de
de estas tentaciones sin pecar o hacer su propia voluntad. Cuando nosotros nos sentimos que no tenemos ya fuerzas o habilidad para negar nuestros deseos egocéntricos, a pecar en determinadas situaciones, podemos orar a Cristo creyendo que recibiremos su oportuna ayuda. Y todo lo que pidiereis en oración, dijo Él, creyendo lo recibiréis. Cada persona en este mundo es un siervo de Dios o es un siervo de sus inclinaciones naturales y perversas y pecaminosas. Tú, mi querido amigo, ¿de quién eres siervo o de quién eres esclavo?